5, por favor. Segunda de Reyes capítulo 5, verso 1. Fíjese que yo creo que este es un tiempo en el que el Señor quiere traer a nuestra vida sanidad. Amén. Y cuando Dios habla en nuestra vida es porque Dios quiere hacer algo en nuestro corazón. Amén. Lo importante es poder entender la proyección de cómo es que Dios está operando en nuestra vida. Y cómo es que Dios está, qué es lo que Dios está hablando en nuestro corazón, qué es lo que Dios está trayendo a nuestro ser, qué es lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. En la Biblia la palabra nos da muchos parámetros, la palabra nos da muchas enseñanzas de vida que sirven para que nosotros podamos ser mejores personas, mejores cristianos, podamos crecer en madurez, porque fíjese que no solo se trata de dar una palabra emocional, una palabra emotiva, se trata de dar una palabra que traiga vida a nuestro corazón. Amén. Y nos reunimos. ¿Por qué nos reunimos cada domingo? Siempre me gusta hacer esa pregunta. ¿Por qué nos reunimos cada domingo? ¿Por qué es importante que nos reunamos? ¿Por qué es importante que nos llenemos de fortaleza? ¿Por qué es importante que podamos salir de acá llenos, fortalecidos, pero sobre todo impartidos, y sobre todo que el Señor haya traído a nuestra vida un entendimiento para poder crecer? Porque es lo que Dios quiere traer a nuestra vida en este tiempo. Entonces, como cristianos nos reunimos, venimos a la iglesia porque tenemos comunión, porque es importante tener comunión. Hoy veo a Pastora Dorita, está por allá, que el Señor la bendiga, me alegra verla. Yo sé que han estado en un momento de batalla, y que están en un tiempo de batalla, pero estamos clamando, estamos orando. Igual estamos orando por hermana Norita, que está también convaleciente, está reponiendo, y también estamos creyendo. Mire, yo creo que este es un tiempo de creer al Señor en sanidad en nuestra vida, ¿sí? Este es un tiempo de creer en sanidad en todos los aspectos de nuestra vida. Y dice la palabra de Dios, nos muestra este panorama de un hombre que se llamaba Naamán, ¿sí? Y cuando nosotros vemos a este hombre, tenemos que entender qué es lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Porque fíjese que este hombre Naamán era un hombre que creo que su nombre quiere decir noble, ¿sí? Y nosotros muchas veces nuestros aspectos delante de la gente pueden ser aspectos con proyecciones correctas o corazones equivocados, ¿sí? A veces podemos hacer las cosas bien, pero nuestro corazón no está bien delante de Dios. Y dice la Biblia, mire, pues entremos de lleno a la palabra. Segunda de Reyes capítulo 5 dice Naamán. Y mire qué interesante, porque comienza con el nombre, porque lo más importante es en la naturaleza muchas veces de tu persona o de tu nombre, en la naturaleza de tu nombre muchas veces está la manera de lo que Dios está haciendo contigo o de quién tú eres, ¿sí? Y en la Biblia usted va a encontrar que en la palabra los nombres tenían un significado importante. Los nombres representaban la naturaleza de una persona. Por eso usted se recuerda que en la palabra de Dios, en la Biblia, Jesús le cambió el nombre a Pedro, por ejemplo. Dios le cambió el nombre a Pablo, por ejemplo. Saulo, de ser Saulo se convirtió en Pablo, que significa Pablo, significa pequeño, ¿sí? Pero no pequeño por el hecho de que el tipo era pequeño, sino pequeño porque se le había dado tanto que tenía que tener una actitud, miren, y una condición de humildad muy pequeña, ¿sí? Muy grande, pero pequeño delante de Dios, porque lo que se le había dado era de Dios, no era de él. Pero usted va a encontrar a Pablo que escribe 13 cartas paulinas, a Pablo que escribe el Evangelio de los Gentiles, a Pablo que escribe a la iglesia. Por ejemplo, Pablo es el apóstol que norma la iglesia de los gentiles, por ejemplo. Pablo es el apóstol que escribe cartas a la iglesia. Por ejemplo, la iglesia de Efesios, la carta a los Efesios es una carta para la iglesia, por ejemplo. Pablo es un apóstol que le escribe a los pastores, por ejemplo a Timoteo y a Tito, ¿sí? Y así podemos ir viendo nosotros todo el fundamento que Pablo establece en la escritura, en el Nuevo Testamento, que hoy es un fundamento para la iglesia. Entonces lo que el Señor le está diciendo con el nombre es: tú eres pequeño en tu forma de ser delante de la gente. Aunque el hombre tenía un nivel intelectual muy alto, un nivel espiritual muy alto, tenía un nivel de revelación muy alto, el hombre tenía un nivel muy alto, pero su nombre lo que quería representar es que siempre delante de Dios debería de mantenerse como un pequeño. Entonces hoy debemos de entender nosotros qué es lo que Dios nos quiere decir. Dice Naamán, ¿sí? Entonces este hombre Naamán es que primero tenemos que hacer un paréntesis. ¿Quién eres tú delante de Dios? ¿O quién eres tú? ¿Cómo te sientes tú? Porque saben que hay mucha gente que se siente más importante de lo que debe de sentirse. ¿Sabe que hay mucha gente que se siente mayor de lo que debe de sentirse? ¿Sabe que hay mucha gente que muchas veces se siente superior a los demás? Fíjese que hay gente que tiene problemas de identidad
en que no tiene valor, pero hay otros que están sobrevalorados. Sí, fíjese, pareciera que están sobrevalorados, porque no les falta identidad, les sobra. O sea que nosotros debemos de mantener un equilibrio en la identidad que manejamos. El problema es cuando no manejamos ese equilibrio. Y lejos de manejar ese equilibrio, nosotros nos sentimos mayor que alguien más. Nos sentimos superior. Hay gente que ve a los demás con desprecio, que ve a los demás con un corazón equivocado, que ve a los demás o se siente mayor de lo que no es. Fíjese que nunca encontró usted gente que quiera aparentar lo que no es. Gente que habla cosas, que habla grandezas, que habla como que si usted lo oye y usted cree que de repente vive en una colonia donde solo viven los diplomáticos, y cuando usted se da cuenta vive en un lugar de gente sencilla. Pero no estoy hoy queriendo hacer sentir mal a nadie donde venga, donde viva, sino que le estoy diciendo, poniendo el ejemplo, que hay gente que a veces quiere aparentar lo que no es. Y usted nunca aparente lo que no es. Usted es un hijo de Dios, pero no aparente lo que no es. ¿Sabe usted que hay iglesias donde la gente quiere emular o quiere imitar lo que otra gente es? Hay gente que quiere imitar hasta a su pastor, pero no para bien, sino cómo viste, el carro que tiene, aunque usted no tenga buena economía. Yo he conocido hermanos en la iglesia que están endeudados porque no quieren como quedarse atrás de cómo están las demás personas. Gente que hasta está endeudada con ropa porque trata de llegar con los mejores trajes para que la gente tenga una imagen de que está en una economía superior a los demás. Entonces yo no le digo que usted no tiene que superarse, yo quiero que usted tiene que superarse. Tomado de la mano de Dios, Dios lo quiere bendecir, Dios quiere desatar cosas sobre su vida, pero necesitamos tener un corazón correcto. Entonces la Biblia dice, Naamán, general del ejército del rey de Asiria, dice, era varón grande delante de su señor. Miren, o sea, él tenía una imagen. Primero era un varón, y la Biblia dice, esta palabra varón representa y da muchas veces un nivel como de hombría, un nivel de madurez. Dice, era un varón grande delante de su señor. O sea, el rey lo tenía en tan alta estima. Pero miren también, miren, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. O sea, Jehová lo había utilizado para traer salvación. O sea que muchos de los propósitos, muchas de las cosas que pasan en la vida son permitidas por Dios para que nosotros podamos aprender muchas cosas. Porque si usted va a entender, fíjense, este panorama es un poquito complejo. Porque resulta que Jehová a través de Naamán había dado salvación a Siria. Pero resulta que más adelante los sirios sitian Samaria. Entonces pareciera que como que Dios está con los malos y Dios está con los buenos. Pero le voy a decir una cosa, no es que Dios esté con los malos y Dios esté con los buenos, sino que en medio de cualquier circunstancia, entre lo bueno y lo malo, si usted quiere ver, entre los sí y los no de Dios, Dios siempre está operando y trabajando en nuestra vida. Amén. Entre las cosas que parecen difíciles o parecen complicadas, Dios siempre tiene algo bueno que va a trabajar en nosotros. Miren que parece esto como que no tiene sentido, ¿sí? Hay un libro, creo que hay un libro viejo que yo lo leí hace muchos años, que decía, afianzándote en tu fe, aun cuando lo que Dios haga no tiene sentido. Porque muchas de las cosas que Dios hace en nuestra vida a veces no tienen sentido. Para nosotros, para Él siempre van a tener sentido. Entonces parece que Dios utilizaba a este hombre. Mire, Jehová había traído salvación a Siria. O sea, había un propósito en la vida de este hombre, ¿sí? Y dice, era este hombre valeroso en extremo. O sea, él tenía un nivel de valentía, tenía un nivel de carácter fuerte, tenía un nivel donde él sobresalía. Tenía un nombre, tenía un valor para el rey, tenía un valor también para lo que la gente había hecho, pero leproso, ¿sí? Mire qué interesante la palabra. Siempre me ha gustado este pasaje bíblico, porque todo primero dice todo lo bueno que podía tener, pero al final dice, pero leproso. Y la lepra, muchos sabrán, algunos ya sabrán, la lepra es una enfermedad de la carne, ¿sí? De nuestra piel. La lepra, en aquel tiempo, el que tenía lepra era considerado como un inmundo, ¿sí? Como una persona que no podía estar con las demás personas. Por eso es que aquel pasaje bíblico, cuando Jesús llama a aquel leproso, se recuerda y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y lo toca. Miren qué interesante, porque Jesús tenía una característica, y yo siempre lo predico. Jesús era experto en darle valor a las personas. Y nosotros necesitamos darle valor a las personas. El cristianismo le da valor a las personas, o no le ha dado valor el cristianismo a su vida, no le ha dado el valor Jesús a su vida, porque cuando usted se siente bastardo, Dios lo toma como hijo, le está dando valor.
Cuando usted se siente como poca cosa, Dios le dice, tú tienes valor, tú vales mucho para mí. Cuando usted siente que nadie está con usted, cuando usted siente que no tiene valor, la sangre de Cristo le hace recordar que ya fue pagada en la cruz del Calvario por alguien que se sacrificó y usted vale más de lo que usted cree. Entonces, entender que Dios nos da valor, o sea, Jesucristo era especialista en darle valor a las personas. Y nosotros tenemos que entender que la iglesia de Cristo está sobre la tierra para establecer su reino. Y en las características del reino es traer valor a la gente, traer valor, pero no estoy hablando de valor de valentía, aunque va intrínseco en lo que Dios implanta en nosotros. Estoy hablando de que le dé valor de quién usted es delante de Dios. Porque a veces hay gente que no se siente bien delante de Dios. No se siente valorado, no se siente como hijo, no se siente que Dios lo ama, no se siente querido, no se siente que tiene esperanzas para seguir adelante. ¿Por qué? Porque ha perdido su valor, porque no ha entendido quién es Dios. Entonces dice la Biblia que este hombre era leproso. Dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra. Pongan atención a esto, porque yo me quiero detener en todas las cosas que parecen acá como históricas, pero que Dios nos está diciendo algo para nuestra vida. Porque Dios siempre va a tener un propósito en medio de todo lo que hace. Y miren, parece que miren lo que voy a leer ahorita en el verso 2. Y de Siria habían salido bandas armadas. Así que no se preocupe con las extorsiones, todo eso ha existido desde hace muchos años. Y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Parece que hay casualidades o coincidencias en la vida, ¿sí? Pero en la vida, en el propósito de Dios no existen las casualidades. En el propósito de Dios no existen coincidencias. Qué casualidad que habían traído a una muchacha de Israel, ¿sí? Y que esta muchacha de Israel tenía cierto conocimiento de que obviamente era de Israel, tenía un conocimiento de un movimiento profético que existía en la tierra en ese momento, ¿sí? Y resulta que esta muchacha dice que era la criada, ahora la sierva en la casa de Naamán. O sea, parece como que decir, qué suerte el que tuvo Naamán. Pero no es que tenga suerte. Nunca le han dicho a usted qué suerte tuviste, ¿verdad? Miren el testimonio que contó ahorita nuestra hermana Marisol, ¿sí? Qué suerte, hermanos. Suertudos. No es suertudo. Es que Dios quiere bendecirte, es que Dios no tiene casualidades, es que Dios tiene un propósito. Y como decía Marisol, todos pasamos por momentos complicados. Mire, si hay alguien que no ha pasado por momentos complicados, mejor ni lo declare como trompeta, porque usted va a tener que pasar por momentos difíciles en su vida para ser formado. Sea pastor, profeta, apóstol, lo que usted quiera hacer delante de Dios, o lo que Dios haya dicho que usted es. Si usted no ha pasado por momentos difíciles, si usted no ha pasado por procesos, no ha pasado por pruebas, no ha pasado por momentos de soledad, los va a pasar. Le tengo una mala noticia, aunque diga, ay no hermano, si yo mire todo, a mí me ha salido pero re bien. O sea, yo no sé qué es sufrir, yo no sé qué es llorar, ¿verdad? Bien podría ser Juan Gabriel si estuviera viendo una canción de usted mejor de las que ha hecho. Pero no, le tengo una noticia. Dios va a tener que tratar en su corazón tarde o temprano. Tarde o temprano Dios lo va a tener que probar, porque usted va a encontrar en la Biblia, todos los hombres de la Biblia, del Antiguo Testamento, todos fueron probados. Y en el Nuevo Testamento todos fueron probados, aún el Hijo de Dios fue probado. Entonces, si el Hijo de Dios fue probado, usted y yo no vamos a ser probados. Si el Hijo de Dios fue quebrantado, usted y yo no vamos a ser quebrantados. Si el Hijo de Dios fue experimentado en quebranto, varón de dolores, dice la palabra, usted y yo no vamos a pasar por lo mismo, vamos a tener que ser quebrantados. Así que yo conozco a algunos pastores que a veces parece que todo les ha salido bien, que le den la gloria a Dios, pero tarde o temprano los van a probar. Algunos los van a probar en el inicio, que yo le digo a la gente, bueno, a lo mejor es mejor que te prueben en el inicio, ¿sí? Porque cuando estás en la prueba, todo es bonito orar, ¿verdad? Estamos orando, estamos clamando, estamos llorando, nos postramos. Cuando estás en la bendición, ahí no muchito te nace orar, porque ya no necesitas nada. Entonces es mejor que te prueben en el inicio, pero lo malo es que algunos los van a probar al final. Y algunos que los prueben en el final a veces es un poco más complicado, porque a veces cuando ya estás en una posición ya no te acuerdas de la condición complicada que alguna vez tuviste o que nunca has experimentado. Entonces mire qué interesante, porque esta muchacha dice que fue raptada, fue llevada y dice que servía a la mujer de Naamán. O sea, no es coincidencia, sino que Dios tenía un propósito. O sea, mire qué interesante, pues la Biblia no da un parámetro histórico de cuánto Naamán o cuántos años pasó Naamán con esta enfermedad. Pero resulta que se volvió leproso.
Resulta que Naamán era cubierto por una armadura que no le demostraba a la gente realmente el nivel de impureza que él mantenía. Porque la lepra es una enfermedad de la piel, es una enfermedad de la carne, su carne se podría, y esto es representación del pecado que muchos de nosotros podemos tener. Que podemos ser, mire, pues podemos ser primero delante de los hombres, podemos tener una imagen que la gente diga, wow, qué tipo, qué persona, qué noble, qué especial, qué amoroso. Y también, pero delante de Dios, también Dios puede utilizar nuestra vida, pero podemos tener cosas o áreas en las cuales todavía tenemos que estarnos limpiando constantemente. Por eso la palabra dice, hay un pasaje bíblico que dice, el que esté libre de pecado, mire que no caiga, ¿sí? El que esté limpio, límpiese más. Porque a veces creemos que estamos tan bien y uno cree que se ve y uno se imagina que está impecable. Y es una cosa, todos tenemos impurezas. Y todos tenemos que continuamente mantenernos delante de Dios. Por eso dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Por qué sus misericordias? ¿Usted por qué cree que dice la palabra que sus misericordias son nuevas? Porque cada mañana necesitamos venir delante del trono de Dios, delante del trono de la gracia. Porque hemos pensado mal, hemos visto algo que no teníamos que ver, hemos escuchado cosas que no tenemos que escuchar, hemos hecho cosas, a veces chismoseamos, hablamos mal. Hay gente que cree que todo está bien, usted está bien en todo, y le gusta andar criticando a los demás. Es que fíjate que el hijo de ese hermano, y no estás viendo que tus hijos están más perdidos que los hijos de la Llorona, digan por ahí. Y es el hijo de esta señora, viera cómo hace. Y a veces no nos damos cuenta que nosotros tenemos fallas. Es que mira cómo corrige a sus hijos de mal el pastor. No les dice nada, ¿sí? Y cuando se da cuenta, a sus hijos andan más perdidos. Y no es por pelear quién está mejor, sino que lo que quiero decir, por eso Jesucristo dijo, antes de criticarte, lo estoy parafraseando, antes de sacarle la paja en el ojo a tu hermano, saca la viga que está en tu ojo, ¿sí? Mira qué ejemplo más ejemplar el que puso Jesús. Como quien dice, siempre que tengamos que criticar o juzgar a alguien, nos tenemos que dar cuenta que estamos peor que el que queremos juzgar. Porque no podemos tratar nosotros de ser jueces de nadie, ni juzgadores de nadie, porque nosotros acarreamos también un montón de consecuencias en nuestra vida, o causas, pecados. Fíjese que usted no estoy hablando, hermano, pero si yo me santifico, mire, todos los días oro, le clamo al Señor. Sí, usted puede orar, pero muchas veces nosotros le fallamos a Dios de muchas maneras. Desde lo más drástico, si usted quiere, hasta lo más simple que usted cree, puede sentir. Es que mire, hermano, eso no me encantan los chinos, así poquitos, suavecitos, ¿verdad? Eso, los light, ¿verdad? O mire, yo soy mentiroso, pero solo mentiritas piadosas, así pequeñas. Es un mentiroso. Y no digamos si nos metemos a ámbitos más complicados, porque hay gente que les gusta robar, por ejemplo. Y tal vez acá en robo tengan cuidado, porque a veces se roban las cosas en la iglesia, ¿sí? De verdad. Entonces, acá somos pocos si usted quiere, pero hay lugares donde se roban Biblias, se roban carteras. Deja la cartera, usted como usted está, estoy en la iglesia, dice la gente, ¿sí? Mire, yo sabía de verdad, yo le puedo dar testimonio de gente que cuando regresa ya no está su celular, ya no está su billetera, o está su billetera pero sacaron las tarjetas y el dinero. Y como usted la vio ahí, se dio cuenta cuando salió, y en la iglesia, entonces la gente, ay, ya no voy a ir a esa iglesia porque hay ladrones. Pues le tengo una noticia, en todos lugares hay ladrones. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué le quiero decir? Entendamos entonces qué es lo que Dios está hablando en nuestra vida. Dice la palabra, entonces, que esta muchacha no fue casualidad. Dios ya sabía la condición de lo que le iba a pasar a Naamán. Y Dios ya tenía también, mire, por eso a mí me gusta que había un hombre que ya se murió, pero era el doctor Miles Monroe, ¿sí? Y él predicaba un tema que me gustó mucho una vez, me marcó mucho, el poder de la potenciabilidad de la visión, ¿sí? Y en esa proyección, en ese mensaje, yo me recuerdo que él hablaba y enseñaba algo que hoy lo predican muchos, pero él decía, cuando Dios comienza un proceso en tu vida es porque en el plan y en el propósito, Él ya concluyó ese proceso, ¿sí? ¿Sí? O sea, Dios ve a proyección, Dios dice, voy a comenzar contigo porque ya terminé algo, ¿sí? Porque en el propósito ya lo terminó. O sea, Él nunca comienza nada para experimentar con la gente. Nunca comienza nada para agarrarte como un prototipo, a ver si me sale bien que le entre, si no, mira lo que hago. No, Dios ya tiene un plan trazado para tu vida. Entonces cuando tú entras a un proceso y tú sientes que no puedes, Él ya vio el final de ese proceso. Por eso algo que tenemos que hacer es que hay gente que se preocupa por lo que va a pasar o por lo que está pasando. Yo le digo, no te preocupes por lo que va a pasar ni por lo que está pasando, enfócate en el final. Porque si te enfocas en el final es la manera como llegar a alcanzar lo que Dios quiere. No sé si me explico.
Usted está preocupado, ay, ¿qué voy a hacer para no, hombre? Enfócate en que Dios ya te proveyó, que Dios ya te ayudó, en que Dios ya te sustentó y en que vas a salir adelante. Ay, ¿qué voy a hacer mañana? Y cuando te das cuenta, terminaste el día de mañana, hablemoslo así. El día siguiente lo terminaste, bendecido, Dios proveyó, comiste, lograste, y cuando sentís, por eso dice la Biblia, cada día tiene su propio afán. Pero si nos estamos afanando por mañana, olvídese, ni está tranquilo usted en el servicio, las 2 únicas horas que le entregamos a Dios de toda la semana. De escuchar palabra, de salir fortalecidos, de creerle a Dios. No, nos salimos todos. Mira, a veces estamos en la iglesia todos sin que se por el pastor, me quiero ir. ¿Y usted, y qué llega a hacer a su casa? A chatear, a ver Facebook, a ver Netflix, El Señor de los Cielos, La Reina del Sur, temporada 10, no sé qué temporada va. Eso quiere llegar a ver. Todavía que me dijera que se apure el pastor porque lo que quiero es llegar a mi casa a postrarme. Ahora no, hombre, sería religioso si me diría que va a hacer eso, ¿sí? Sería religioso si algunos a puras penas quieren venir. Pastor, si no llego se va a enojar. No, hombre, yo no me voy a enojar. ¿Sabe una cosa? Yo le digo a la gente, yo jamás me voy a enojar. ¿Acaso soy yo Dios para enojarnos? Y Dios tampoco se va a enojar, Dios se entristece. Porque a veces lo que Dios quiere es que nosotros podamos crecer. El problema es que a veces le damos prioridad a las cosas que no son prioritarias en nuestra vida. Ahora, qué interesante entonces, porque dice la Biblia que Dios permitió, mire pues, vea todo el panorama, vamos rápido. Dios permitió que esta muchacha fuera secuestrada o cautiva, si usted quiere, como le quiera poner, pero con un propósito. Porque este propósito nos iba a dar una enseñanza, nos va a dar una enseñanza a continuación. Y entonces dice, esto dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ahora, fíjese que este profeta Eliseo tiene características muy interesantes de su vida, que hay que estudiar con pinceles, así con detenerse un poco. Porque Eliseo tenía una unción de sanidad muy poderosa. Y si esta muchacha, la Biblia nos menciona varias manifestaciones del poder de sanidad que había en el profeta Eliseo, pero la Biblia nos muestra estos valores, no nos da mucha profundidad, pero mire qué interesante. Si esta muchacha le comenta a su señora que el profeta lo puede sanar, es porque ella vio que él había sanado a mucha gente, ¿sí? Porque tú no vas a decirle a alguien, mire, vaya a orar porque el hermano tal ore por usted porque usted no ha visto mayor cosa con él, ¿me explico? ¿Usted qué es lo que va a hacer? Mire, vaya con mi pastor o vaya con el hermano tal, porque yo he visto que cuando ese hombre ora por alguien, sana. Entonces quiere decir que había una trayectoria, había un testimonio de vida en la vida de Eliseo. Entonces que esta muchacha conocía. Y entonces dice que dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ahora mire qué interesante. Entrando Naamán a su señor le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. O sea que sí había una preocupación en Naamán. Usted puede decir, pantoja esta que trabaja en mi casa, ¿quién va a sanar esto? Lo interesante es que dice que le llamó la atención, o sea que sí le puso importancia a lo que le había dicho la mujer. O le voy a decir una cosa, o no será que cuando estamos en crisis por eso es que cuando la gente está en crisis hay que tener cuidado. Yo le digo a la gente, nunca tome decisiones en crisis, porque las va a tomar mal. Porque cuando está en crisis, mire hermano, si se pone de cabeza y se toma una Coca-Cola, se va a curar, usted lo hace. Mire, me dijeron que si va donde el señor de la esquina, mire, él dice, él no es brujo, porque así habla la gente, ¿sí? Él no es brujo. Hace unas cosas meras raras, pero mire, es un hombre de no, y cuando usted se va a meter a un lugar donde van a hacer una brujería, y va a salir más maldito de lo que ya está. ¿Por qué? Porque usted está necesitado y pierde los estribos, pierde el juicio. Entonces cuando está necesitado la gente hace cualquier locura, por eso la gente es engañada. A la gente le roban, la gente pierde todo. Por eso la Biblia nos enseña que a mujer de flujo de sangre, ¿se recuerda? Qué interesante, la Biblia dice que había gastado todo lo que tenía para vivir, o toda su riqueza. Y no le iba bien, le iba peor, dice la Biblia. Entonces qué interesante, entrando Naamán a su señor le relató diciendo al rey, ¿bien? Y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, miren qué interesante, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. O sea, el rey, era el rey Abendab II, creo yo, si no estoy mal. Y este rey había provocado a Israel, ya tenían conflictos.
Entonces ahora este hombre en la ignorancia le manda cartas al rey de Israel. Este rey le manda las cartas para que lo sane, como que dándole una orden, porque fuera algo así tan fácil de decir, mira, ve, llévalo y sana. Y dice la Biblia, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios, que mate y dé vida para que éste envíe a mí y que sane un hombre de su lepra. Considerar ahora y ver cómo busco ocasión contra mí. O sea, por eso él dice esto, porque él dice, él lo que quiere es provocarme, para que cuando digan no lo sanó, entonces vamos a la guerra o haga algo para provocarme. Entonces el rey se preocupa, dice la Biblia que rasga sus vestidos y se preocupa por lo que está pasando, se preocupa por lo que está viviendo. Y si cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Miren qué interesante, porque el nivel profético que se manejaba en ese tiempo era un nivel de testimonio, pero también era un nivel de poder. Entonces, fíjese que acá hay algo bien importante que tenemos que orarle a Dios. Necesitamos despertar en una nueva etapa de poder. Por eso recibimos la palabra que hoy Dios le dio a la pastora, porque si hay algo que hemos estado orando mucho y le hemos estado pidiendo a Dios mucho es, de verdad se lo digo y va a generar, esto va para todos, es que venga un tiempo donde Dios pueda depositar de su poder, pero con manifestaciones genuinas en los hombres. Y miren esto, pues, porque yo le voy a decir algo. Yo vengo de unas viejas, si quiere usted lo voy a decir así, vengo de la vieja escuela, ¿sí? Y hace muchos años experimentamos muchos moveres del Espíritu Santo que hoy pareciera que no están pasando en la iglesia, ¿sí? Poderes, manifestaciones genuinas del Espíritu Santo. Porque le voy a decir una cosa, están las genuinas y están las manipuladas. Y ahí me puedo meter a problemas con mucha gente que se puede ofender. Pero yo le voy a decir una cosa, hay mucha gente que se echa sus clavados en las iglesias todos los domingos, ¿sí? Miren, y yo le voy a decir una cosa, conozco gente, amigos, que se caen y usted los tira ahí tirados y usted dice, ay, que está tocado por la... Y ya cuando hemos hablado, ya ha pasado el tiempo, te digo la verdad, vos no vas a decir nada. Yo me dice que el hermano me está hablando, me tiré, pero... O sea, hay gente que se hace, ¿me explico? Entonces hay manifestaciones del Espíritu que ya no son genuinas. De hecho, aquel hombre, usted lo puede ir a googlear si quiere, Watchman Nee decía que él hace muchos años era un hombre chino de origen asiático, muy reconocido, que Dios tiene muchas enseñanzas muy profundas y que de hecho me voy a atrever a decir, algunas enseñanzas de Watchman Nee yo creo que las agarraron algunos apóstoles reconocidos, no nos dan los nombres para no crear conflicto, y se echaron unos grandes remas que algunas son cosas de él, ¿sí? Entonces fíjese que él decía que cuando empezó el movimiento pentecostal en el mundo, ellos visitaban iglesias para ir a ver si realmente el movimiento era genuino delante de Dios. Y dice que ellos encontraron, y miren, es una estadística de él, ¿sí? Que muchos de los movimientos pentecostales en aquel tiempo, porque luego el movimiento pentecostal se fusionó y todavía se volvió más profundo, si usted quiere, y se convirtió en algo neopentecostal, ¿sí? O carismático. Pero en aquel tiempo dice que ellos iban a hacer como investigaciones de campo a iglesias que tenían ese avivamiento. Y dice que llegaban a la conclusión que el 90% de las manifestaciones del Espíritu eran del alma, más que del Espíritu, ¿sí? Y solo un 10% eran manifestaciones genuinas del Espíritu Santo. Llámese manifestación, hablar en lenguas, liberación. Dice que muchas veces ellos tuvieron que liberar a gente que la gente nunca tenía autoridad para liberarla. Entonces, claro, lo que le digo es, hay que tener un criterio muy maduro para poder entender esto que le digo, ¿sí? Que no se trata de usted mañana ya a todas las iglesias diga, esto se está haciendo. No es esa la actitud que debemos de tener. Debemos de respetar a cada uno. Lo que yo le estoy diciendo es que muchos de los moveres del Espíritu a veces son manipulados. Pero yo vuelvo a regresar a lo que le quería decir. Conocí muchas manifestaciones genuinas del Espíritu Santo, ¿sí? Hemos vivido manifestaciones donde, por ejemplo, gente que le brota oro de las manos, gente que le aparecen amalgamas de oro en la boca, gente que verdaderamente iba enferma y resurge y sale de la iglesia completamente sano. Yo de niño manifesté varias veces sanidades del Espíritu, o por gente que tenía investiduras de poder y de sanidad. Por ejemplo, había una hermana que se llamaba la hermana Tuyita, así le decían, era una hermana de corte, ¿sí? Muy reconocida. Ya murió
que ya era viejita cuando era niño, imagínense, ya no. Pero era una mujer que tenía poder, o sea, y fíjese que una vez, yo lo he contado varias veces, una vez recuerdo que estaba con una fiebre, estaba muy enfermo, y era de aquellas semanas que de repente llegaba a la casa como ángeles. De hecho, yo creo que eran ángeles. Y dice, y llegó y tocó la puerta, no dice, le estoy contando la vez, y yo estaba enfermo. Y fíjese que ella oró por mí, así, una oración de poder, y en lo que se puso a hablar con mi mamá, que mi mamá le iba a preparar cafecito, le iba a dar, yo me curé a tal punto que cuando me di cuenta estaba jugando en el patio, se me había quitado la fiebre, se me había ido todo tipo, la historia de la suegra de Pedro, ¿sí? Que Jesús la tocó y fue sana y empezó a servir. Entonces, y esta mujer Dios la usó en muchas sanidades sobrenaturales, ¿sí? Pero ahora, ¿qué es lo que yo le quiero decir? En este tiempo hemos estado orando para que Dios deposite poder en la gente, pero genuino, ¿me explico? Porque usted qué cree si hay muchos pastores que anhelan tener poder para sanar gente. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios no se lo da? ¿Nunca se ha preguntado eso? Porque la gente asume que hay un avivamiento, que hay un despertar en su iglesia, porque hay un crecimiento, y la gente confunde la gloria con el crecimiento, la gente confunde la unción con la gloria, y yo creo que he hablado de esto un poco con ustedes, no me recuerdo si fue con ustedes, y la gloria no se posiciona en un lugar, la gloria va detrás de una persona, ¿sí? Fíjense que, por eso dice que Moisés dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo. Porque la presencia de Dios no se queda en un lugar, la presencia de Dios va detrás de alguien, ¿sí? Que la puede portar. Y cuando nosotros no logramos entender eso, entonces nosotros creemos que la presencia se queda acá en este lugar. Por eso es que usted puede encontrar testimonios de lugares. Por ejemplo, en este salón, por la naturaleza de este restaurante, es que acá en este restaurante se hacen muchas actividades cristianas. Pero también podríamos estar en un hotel donde anoche hubo un gran baile, una orgía, y nosotros venimos hoy a limpiar, y como limpian y venimos a colocar y empezar a hacer el servicio hoy, y cae presencia. ¿Por qué? Y cae la gloria de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Si ayer hubo contaminación en el lugar. Porque la presencia de Dios sigue a hombres. Donde usted va, usted es un posicionador de la presencia, ¿sí? Pero si usted se va, entonces este lugar se puede contaminar si entra alguien que está contaminado. Entonces, ¿de qué es lo que yo le quiero decir? Dios quiere depositar de su presencia sobre hombres, sobre mujeres, pero no encuentra corazones genuinos donde pueda depositarlo. Porque si usted con un nivel de orgullo, Dios le deposita un don de sanidad, ¿cómo se puede convertir usted si ahorita es orgulloso? Que usted se convierta en un Pedro que la sombra sanaba, imagínese cómo se puede convertir usted. Entonces no sé si me está captando lo que le quiero decir. En este tiempo Dios, yo le decía a Dios, Señor, pero ¿por qué es tan difícil que hayan sanidades sobrenaturales? ¿Por qué cuesta tanto que alguien sane? Tú vienes enfermo y en el nombre de Jesús eres sanado y tú salgas sano y como que no pasó nada. ¿Por qué no pasa eso? Dios me decía, porque no encuentro corazones genuinos, corazones humildes, corazones maduros donde yo pueda depositar de mi presencia. Y cuando Dios dice eso es complicado para nuestra vida, porque es confrontativa, porque no estamos preparados. Ahora le voy a decir una cosa, yo he estado en eventos donde obviamente todos los pastores, cuando hay un evento magno, quiere que haya milagros, y tal vez hay milagros, yo le llamaría, yo creo que los milagros hay en escalas, ¿sí? Del 1 al 10 si quiere, pongámonos, inventamos una escala de milagros. El 10 es el máximo milagro que tus ojos van a poder ver en algún día en tu vida, ¿sí? Por ejemplo, en el movimiento de Azusa dice que hay testimonios de algunas personas que todavía están vivos, que son muy pocos, que hubieron sanidades donde personas no tenían un brazo y les salió el brazo, por ejemplo. Entonces imagínense ver ese milagro de esos, es para que te marque toda tu vida, ¿sí? Entonces del 1 al 10, el 10 es el milagro más profundo o sorprendente que usted va a ver, ¿sí? Sobre la tierra en este tiempo. Porque el milagro más grande que sucedió hace 2000 años, que es el milagro de la salvación. Pero pensemos en el milagro. Entonces uno se acostumbra a ver milagros de tal vez del 1 al 3, ¿sí? Una hermana que tenía fiebre sanó, le detectaron un quiste y al mes le digo, pastor, fíjese que ya no tengo nada. Pero llegar a ese nivel 10 yo creo que cuesta mucho. Entonces yo estaba en eventos donde los pastores hacen una gran algarabía y no pasa mayor cosa. Y parece como que ya no hay milagros en este tiempo. Pero es una cosa, sí hay milagros. Pero Dios necesita gente con un corazón genuino. Porque si no hay un corazón genuino, veamos algo a través de la palabra. Dice, entonces Eliseo le envió un mensaje diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán. Mire pues, mire qué interesante. Voy a regresar
al 3, al 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: aquí yo decía para mí. Ahora aquí es donde me quiero empezar, aquí es donde empieza el mensaje hoy, ¿sí? Porque yo quiero que usted repita conmigo: yo decía. ¿Sabe una cosa? Yo pienso, yo siento, yo creo. Esas son premisas que tenemos que tener mucho cuidado si las estamos pensando en nuestra vida o si están en nuestra mentalidad. ¿Nunca ha pensado usted en lo que usted quiere que Dios haga? Y nunca le ha dejado a Dios que Él haga lo que Él quiera hacer. Es que el Señor debería, el Señor de manifestarse, ¿debería o el Señor que haga lo que Él quiera hacer? Señor, que no pase de mí esta copa, ¿cómo le dijo Jesús? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces hay que tener mucho cuidado porque dice la Biblia que este Eliseo conocía el corazón a través del discernimiento de espíritu, conocía el corazón de Naamán. Yo le voy a decir una cosa: después de un hombre que ha tenido tantas victorias, un hombre que ha ganado tantas batallas, un hombre que ha hecho milagros para una nación, ¿cómo cree que se va a sentir ese hombre? Ese no era humilde, él era arrogante y orgulloso. Entonces, cuando tú te vuelves arrogante y orgulloso, tú crees que la gente, tú truenas los dedos y la gente te tiene que servir. Quítense que ahí voy. Háganse a un lado porque viene el ungido de Jehová. Entonces, esa es la equivocación que puede surgir en nuestra mente. Lo hace una cosa: yo creo que en ese tiempo Dios está sanando y quiere restaurar muchos ministerios, pero hay muchos ministerios que se detienen o que fallan porque se llena de orgullo y de soberbia el hombre o la mujer, hablemoslo así. Yo conozco gente que cuando no tenía nada, mire, era un amor, ¿sí? Un dulce. Era usted lo probó, ¡ay, qué dulce! Dice usted así. Pero ahora que Dios lo levantó, que se vuelve ácido, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay orgullo, porque hay soberbia, porque se le olvidó quién lo levantó, porque se le olvidó quién fue el que dio, cómo fue que creció, se olvidó de dónde viene. Yo le digo a la gente: no es lo mismo que usted venga en un carro viejo que usted venga en un carro de último modelo. ¿No se siente igual? Usted se baja de su carcachita y ¡ay, qué tal! Usted se baja de su BMW y se siente así como que lo miren, así como, ¿verdad? Y todavía así como quien dice, tiene alarma de última generación. No es lo mismo, de verdad se lo digo. Entonces ya ahí se gesta un nivel de orgullo y de arrogancia en nuestro corazón. Tenemos que tener cuidado. Y entonces este hombre se enojó, se molestó y miren lo que dice: y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía. Bueno, o sea que él ya había predispuesto lo que supuestamente iba a pasar. Que cuando él llegara, el profeta: mi señor, qué bueno que viene, vengan para acá porque ahora van a ver un milagro sobrenatural. O sea, él pensaba que su atención iba a ser según el nivel que tenía. Y por eso la Biblia dice que para Dios no hay excepción de personas, para Dios todos somos iguales. Dios no lo vio como el hombre valeroso, como el hombre de renombre. Dios lo vio como un hombre más. Y entonces dice: y aquí yo decía, para mí saldrá y luego. Mire, pues háganse la imagen. Saldrá y luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová. Él pensaba que iba a ser un milagrote, así que hasta televisado. Si hubiera habido televisión, manda a llamar a Univisión. Que esos son amarillistas, ¿verdad? No les gusta así. Y a hacer una rueda de prensa, así: miren, hermanos, aquí tenemos al siervo Naamán y hoy vamos a hacer una sanidad y la gente se nombre de Jehová y alzará su mano y tocará el lugar. Miren, y miren que su mente, no sé si está captando lo que su mente había generado. Miren, e invocará el nombre de Jehová y alzará su mano. Mira, saber cómo se había imaginado Eliseo. Y tocará el lugar. O sea, él sabía que había una parte de él que estaba podrida. Esa parte, ahora mire qué interesante. Fíjese que usted sabía que vamos a ver si me recuerdo, si lo puedo pronunciar, el sistema interargumentario, creo que es. ¿Cuál es ese sistema? Ayúdenme. Es la piel. Es el sistema más grande del cuerpo, ¿sí? Es nuestra piel. O sea que lo que rodea las uñas es parte de la piel, ¿sí? Y toda nuestra piel es un sistema. Entonces todo lo que este hombre tenía contaminado era su cuerpo. Y entonces su corazón no estaba bien. Entonces él pensaba que cuando llegaba, pero había una parte más afectada, no se sabe cuál era. Pero de pronto había una parte que se estaba pudriendo totalmente, ¿sí?
Entonces él pensó que la imagen era que iba a salir y cuando lo viera lo iba a tocar en esa parte y se iba a transformar como un niño. ¿Verdad? Imagino que él tenía una imagen así tipo televisada, miren. Y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Eso es lo que está en su mente. Miren qué interesante. Se fue enojado diciendo, aquí yo decía para mí. O sea, él, miren todo el pensamiento que tenía. Ahora no sé una cosa. Qué lindo fuera que tuviéramos pensamientos así nosotros, de bien. O sea, el cuate no estaba tan mal. De hecho, se necesitaba fe para haber ido y creído que un hombre podía tener un nivel de poder de Dios para sanar. O sea, él no estaba completamente malo. Lo que estaba malo era su corazón, el orgullo que había en él. Pero él tenía fe, porque otro día dice, no, yo no creo que alguien me sane. Todos los de lepra se mueren, se pudren y se mueren. Pero él creyó, o sea que él tuvo un nivel de fe porque sí se movió. Y dice, Abana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Ahora, yo le digo esto, ahora miren cómo cobra sentido. A veces cobra un poquito más de sentido la palabra, porque cuando uno lee esto, uno dice, bueno, este cuate no se quiso zambulir 7 veces en el Jordán. ¿Y qué le costaba? Pero vamos a contar una anécdota que es importante, ya le he contado, pero es importante que la entendamos. Cuando estuvimos en Israel el año pasado con mi esposa, fuimos al Jordán. Y estuvimos en la parte baja del río Jordán, no en la parte alta, sino en la parte baja, en la parte donde se cree que en una de esa extensión, no se sabe cuál, se bautizó Jesús. Y si usted ve el agua que hay en el Jordán, es un agua sucia, es un agua como tipo chocolate, ¿sí? Fea, no es un agua que usted diga, me quiero meter a bautizar, me quiero meter a bañar. Hay otra parte más, en otra región siempre de Israel, donde hasta hay unos peces, usted mira, pueden meterse a buscar los videos. Unos grandes peces y la gente dice que hasta los peces te lastiman porque hay peces de colores, y el agua es más limpia. Pero en la parte que nosotros fuimos fue la parte más sucia, ¿sí? Porque nos llevaron a esa parte porque se cree que en esa área es donde, en una parte de esa extensión Jesús pudo haberse bautizado. Y es una agua sucia. Entonces íbamos un grupo y se iban a bautizar unas personas, ¿sí? Entre ellas una persona que está en un grupo donde nosotros a veces compartimos los martes. Y fíjese que cuando ella vio, ella me dijo, no, yo no me bautizo. ¿Y por qué no te quieres bautizar? Porque mira cómo está esa agua. O sea, quiero que capte lo que vivimos en ese tiempo, el año pasado, ¿sí? Entonces yo vengo con mi esposa y la jalé y le di casi que la enseñanza del bautismo se la di en 5 minutos, ¿sí? Y le expliqué y le dije por qué es que este Naamán, no sé qué, ¿cómo es? Desvaloró o ¿cómo se dice? Despreció meterse al Jordán. Porque dice, Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavas en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. O sea, ahora tiene más sentido cuando lo que le estoy contando, ¿sí? Porque usted se mete a un río que mira cristalino, pero se mete a un río con agua de chocolate. Bueno, acá por lo menos usted, si se va al río Los Plátanos, un río que con desechos tóxicos y no sé qué más puede haber ahí. Entonces resulta que el hombre cuando vio eso se sintió molesto, porque dice, como un general, como yo teniendo un renombre, como yo teniendo, pasa esto. Ahora miren esto, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Con quien dice, tú eres valiente para hacer cualquier cosa, esto no lo quieres hacer. Ahora no sé si capta, porque quiero detenerme acá un segundo. Capta el problema que había en el corazón de Naamán. Porque miren lo que le dice su soldado, su criado, no sé qué era. Dice, Padre mío, si el profeta te mandara diciendo alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. O sea, como quien dice, y esto te preocupa, si esto que es diminuto, si vos serías capaz de pelearte con 3 Goliaths, es posible. Si Dios había hecho cosas grandes en él. Sin embargo, el problema de Naamán era un problema del corazón, del alma. El orgullo había atrapado tanto su vida que él nunca se percató que todo lo que él hacía era de parte de Jehová. Por eso mire qué interesante. La Biblia tiene códigos y el código que nos da es que todo lo que había hecho era porque Jehová ¿qué? Se lo había permitido. Todo lo que tú y yo hacemos es porque Dios lo permite que lo hagamos. Todo lo que tú vas a hacer es porque Dios permite que tú lo hagas. Si tú has viajado, si tú has paseado, si tú has alcanzado algo, si estás viviendo algo bueno, si lograste, es porque Dios quiere darte. Amén. Te salió un trabajo y te pagaron, no sé, 100,000, Dios te lo quería dar. No tenías trabajo, oraste, te lo dio, Dios te lo quería dar. Amén. Te subieron de sueldo, te pusieron en una posición mayor, te pusieron de jefe, es porque Dios te quería. Todo lo que somos, lo que viene de parte de Dios. Amén. Entonces,
Este hombre no había entendido eso. Él pensó que era por su valentía, por su galardón, pensó que era por su capacidad, pensó porque él tenía una posición, se le subió como el trato, porque no es una cosa, él tenía un trato especial con el rey. Para que el rey mandara cartas al otro rey, era porque para él era importante ese hombre. A tal punto de cometer hasta una tontera, de pensar que el rey podía sanar y provocar al rey, que el otro rey, imagínate que el otro rey se hubiera podido tomar una actitud de vamos a pelear y vamos a matar a estos, a hacer guerra, porque este me está provocando. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Dios acá? Ahora pasémoslo para nosotros. Nos está explicando el Señor, o nos está queriendo mostrar Dios el problema que hay en nuestro corazón. La armadura lo hacían verse como un hombre valeroso. Hasta podemos cantar aquel cántico que cantan allá los hermanos de Benecer, aquel que dice, ¡ah, que huele un guerrero cuando viene de batalla! ¿Se recuerda que ellos cantan muchos cánticos, sí? Huele a victoria y la gente brinca, y verá, pero ese es el guerrero. Pero y cuando se quita la armadura, ¿cómo cree que estaba? Podrido, estaba muriendo. Muchos de nosotros estamos en esa condición a veces. Venimos con nuestras mejores vestiduras, nos ven y nos ven con una actitud así, algunos arrogantes, algunos soberbios, otros también apachurrados, ¿sí? Otros enojados, ¿verdad? Pero ¿saben una cosa? Algunas de estas condiciones son barreras que nosotros ponemos, o máscaras, se le llama en psicología, ¿sí? Que la gente tiene para no sacar verdaderamente lo que está en su vida. Algunos están amargados, frustrados, enfermos, entristecidos. Y mire, podemos sacar, ¿por qué? Porque no se dio, porque fracasó en tu empresa, porque fracasaste en un matrimonio, porque fracasaste en un negocio, porque te robaron, porque te quitaron una herencia. Mira, hay gente que está amargada de muchas maneras, entonces está cautiva, está enferma en su corazón. Yo te digo una cosa, puedes mantenerte, tú decides cuánto te puedes mantener. Ahora mire qué interesante, si te mantienes en esa condición, o Dios te liberta y le permites que Dios sane esa área de tu vida. Y dice, y entonces descendió, mire, o sea que el hombre, porque el profeta le manda a Samuel 7, y 7 es un número de perfección. Qué curioso Dios en la Biblia, mire, la Biblia sí es codificada, ¿sí? Porque 7 es un número de perfeccionamiento, ¿sí? 7 es perfección. Entonces, ¿sabe qué le estaba diciendo Dios a Naamán con Samuel? Es que el agua representa la palabra. Y el agua es el único medio que Dios utiliza para perfeccionar nuestra vida. Si no le damos importancia a la palabra, nunca vamos a crecer, hermano. Yo bendigo al Espíritu Santo, lo amo porque creo en el Espíritu Santo. Pero la gente a veces quiere que el Espíritu esté votando. Usted cree que el Espíritu Santo solo quiere estar votando gente. Y no quiero ofender a aquellos que les gusta la unción y que les gusta. ¿Usted cree que cuando yo ministro, cuando digo yo estoy hablando general, y se caen todos, eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer? Usted se caiga. Y que después se levante y ¿qué pasó? No sé, pero qué lindo. Yo creo en el poder. He sido tocado por el poder del Espíritu. Así que no va a malinterpretar nadie que no amo al Espíritu Santo. Pero una cosa es amarlo, otra cosa es que manipularlo a que yo quiero verlo, que la gente siempre se caiga porque aquí está el Espíritu. Le voy a decir una cosa, Satanás también tira a la gente. Los demonios, dice, se recuerda aquel lunático que dice que tenía un problema lunático, que estaba gobernado por la luna, fíjense. Ya otro día vamos a enseñar cosas de esas. Y entonces, ¿qué cree que pasaba? Dice que cuando estaba el tiempo, dice que caía, el tipo se tiraba en el fuego, el tipo se retorcía. O sea que el demonio también lo tiraba. Ahora, ¿qué es lo que yo le quiero hablar hoy? ¿Qué es lo que le quiero decir? Entonces, muchos de nosotros amamos más lo que sucede, las manifestaciones, que el crecimiento que Dios nos puede traer a través de su palabra. Entonces, la palabra es primero, mi hermano. La palabra te va a dar fundamento, te va a dar solidez, te va a dar templanza, te va a hacer un hombre y una mujer de juicio, te va a dar la capacidad para mantenerte en el equilibrio correcto. Luego disfruta de las manifestaciones del Espíritu. Pero si todo es unción, le voy a decir una cosa, a veces me molesta manipular al Espíritu. Yo no puedo darle órdenes al Espíritu Santo, se lo he dicho una y otra vez. Yo no le puedo decir al Espíritu, más con él. Si a Cash le funciona, bendecimos a nuestro paisano Cash. Porque fue la unción particular que Dios le dio a él, pero no se la dio a otro más. Y como lo vieron a él, muchos lo imitan. Más, ¿verdad? Todo, hijo. Más, el cuate ya está tirado ahí, más, solo que lo mate. De verdad, fíjese que uno se ríe, pero es la verdad. Cuando alguien está tirado, ya está desmayado, y usted le dice más, dígame, ¿qué quiere? Que lo mate. Fíjese, hermano, que una noticia, hermano, que Juanito, que estaba tirado porque el Espíritu fue tan fuerte que se murió, hermano, ¿oyó? Y que de plano que la gente, aleluya, ¿verdad? ¿Quién se quiere morir porque el Espíritu lo mate? Pues la gente dice, más, pero ¿más qué?
Entonces yo le digo a la gente, tenga cuidado de querer darle órdenes al Espíritu Santo, porque la Biblia dice que Él es el Paracleto, Él es el vicario. Fíjense que Él es el verdadero vicario de Cristo. O sea, ¿qué significa eso? Él es el que nos toma de la mano y Él es el que nos guía. O sea, no nosotros a Él, Él a nosotros. Entonces no nosotros a Él. El problema es que a veces creemos que nosotros le damos órdenes al Espíritu. Vente Espíritu Santo, vente para acá. Andate para allá, andate. No, ¿usted cree que yo le voy a dar órdenes al Espíritu? Él es el que me guía, porque si Él no me guía, yo soy un inepto, porque no tengo la capacidad de tomar decisiones. Esa es la verdad. Parece, ¿sabe? ¿Ha visto aquellos perritos que tienen los ciegos? Que hay hombres perros guías, que son entrenados para todo, para que paren en el semáforo, para que se crucen, para que suban a un bus y todo. ¿Sabe qué sucede? Así somos nosotros con el Espíritu Santo. Él es nuestro guía. Y si Él si nos soltamos la cuerda que nos vamos a perder. Por eso hay mucha gente que se pierde. Dice, Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. 7 es perfección. Repita conmigo, perfección. ¿Sabe qué quiere Dios hacer con nosotros? Perfeccionarnos. Eso es lo que Dios quiere hacer, perfeccionarnos. Y la perfección quita nuestro orgullo. Porque no es una cosa, dice, y se zambulló 7 veces en el Jordán. Imagínense ver esa agua sucia, esa agua café, esa agua color marrón, ¿sí? Que a veces hasta se ven como zancudos ahí alrededor, de verdad. No van a creer que es bonita. Es más, le voy a decir una cosa. Yo pues algún día dije en mi vida, el día que vaya a Israel me voy a bautizar, le dije yo, lo decía. Cuando estaba ahí, vive Jehová. Ahí está mi esposo, porque no le voy a mentir, sino también yo le digo que yo era esa persona. Cuando yo llegué y nos bajamos en el bus, nos bajamos ahí estuvimos en un parte de Jericó y después llegamos al lado del Corán. Yo le dije a mi esposa, mira, la verdad yo siempre dije que me quería bautizar, pero sentí como que el Espíritu me dijo, tú ya no lo necesitas, ¿sí? Se lo digo en serio. Y no había visto todavía el agua, así para que yo no se lo advierto, ¿sí? Vive Jehová, ahí está mi esposa, no lo había visto todavía. Porque si no le digo ahorita me hago el quite y le digo la verdad, mire, no quise porque el agua estaba sucia. No lo había visto. Todavía nos bajamos del bus y me dicen, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a bautizar? No, mi amor, le dije, el Espíritu me dijo que no, o sea, no lo necesito, ¿sí? Ya en alguna ocasión, otro día predicamos de eso, no lo voy a predicar hoy, ni lo voy a explicarle. Me volví a bautizar yo por segunda vez, ¿sí? Entonces, tercera vez bautizarme, ni que fuera eso, no sé cómo explicarle, ¿verdad? Entonces el Espíritu me dijo, no, entonces, ¿qué si cuando llegamos, vaya que lo hablamos al bajar del bus y vemos el agua, de verdad, no es que la que me salvé, no, sino que no cualquiera se hubiera querido bautizar, no sé si me explico, ¿sí? Aunque había mucha gente bautizando, ¿sí? Católicos, había de muchas iglesias del mundo, ¿sí? O sea, varias religiones que creen en el bautismo. Pero lo que le quiero decir pues es de que no lo había visto, ¿sí? Cuando lo vi y estas personas que se iban a bautizar, pues vamos, ¿qué es lo que yo le quiero decir? Es complicado. Entonces la humillación que este hombre sintió, él sintió humillación, pero Dios lo estaba humillando, Dios lo estaba perfeccionando en la obediencia. Pero no, él era un hombre obediente porque él seguía órdenes, se parecía muy parecido al centurión romano, fíjense. Yo soy un hombre sujeto a autoridad, dijo el centurión. Doy órdenes, le digo a aquel que vaya y él va, pero yo también me someto a autoridad. Entonces este Naamán también tenía ese rango, porque también, digamos, pongámonos este parámetro, también era militar. El problema de este hombre es que había un problema en su corazón. Imagínense meterse 7 veces, me meto la primera vez y no pasa nada. Pero ¿qué representa zambullirse? Representa obedecer a lo que Dios manda y quitarme en cada zambullida una de las naturalezas que yo puedo tener. Porque nosotros los hombres, cuando digo hombres y mujeres, traemos una naturaleza carnal, ¿sí? Que nos cuesta, bien. Si usted su carácter, le cuesta su carácter, bendito carácter, o desgraciado, decía mi abuelita, ¿sí? Si es empurrado, así lo miran siempre, ¿sí? No, hombre, ríase, ¿verdad? Hermano, ríase, hasta para la foto, ¿ah? Ríase, hombre, métanle un codazo para que se ría, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Si es amargado, amargado. Si es hablador, hablador. Si es chismoso, chismoso. No sé si me explico. Así podemos hacer un listado de cosas. Si es lujurioso, lujurioso. Está viendo a la hermana. Oye, está con pantalón. Ah, hombre, hermano, o sea, dígale a Dios. Dios le puede quitar todas esas cosas. Se lo digo en serio.
Igual hay mujeres, aunque usted no crea, si hemos ministrado unas hermanas. Yo aquí en la iglesia no crea usted. Aquí ha venido gente que yo le digo a mi esposa cuando se va, voy a orar porque yo no quiero esa gente aquí. Y no, yo no hace excepción. Yo le digo, Señor, si tú la quieres acá, que se quede. Pero si tú no la quieres, yo tampoco la quiero. Y vive Jehová que algunos ya no vinieron. Porque hay unas hermanas que le pasan el escáner a los hermanos, así como que lo miran, también es al revés. Que la gente cree que las hermanas no lo hacen, hombre. Ay, un día sabe que una hermana, un día, ay, hermano, qué piernas las de ese hermano. Imagínese. Santo Dios, diga, hermano, que se va de aquí. ¿Por qué? Porque anda viendo, porque anda en la carne, ¿sí? Entonces, cuando este hombre vino, este hombre tenía un problema del alma, tenía un problema de su carne que representa pecado. Era evidente, iba a ver que había un pecado en él. De idolatría, había un montón de cosas que él practicaba, ignorancia. Sin embargo, las 7 zambuidas no solo lo sanaron, también lo libertaron. Y dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. O sea, Dios da una palabra, nosotros debemos de obedecer la palabra y no cuestionarla. Porque a veces nosotros no entendemos qué es lo que Dios está haciendo en nuestra vida, fíjense. Y aquí me quiero detener un minuto. Y de verdad, ¿sabe cuál es el problema número 1 que tenemos? Que Dios nos da una palabra y nosotros nunca obedecemos lo que Dios dice, ¿sí? Nosotros somos vasos, hermano. Somos vasos que Dios usa. Hoy, Pastora Liliana, Dios la usó con una palabra congregacional para la iglesia, ¿sí? Usted decide si usted la quiere creer o no. Usted decide si usted la recibe o de plano se puso de acuerdo con el pastor para que yo me quede aquí. No, yo no quiero que nadie se quede aquí. Usted quédese si Dios le dice que se quede. Si no, vaya donde usted quiera irse. Porque la gente se cree, esto estaba jalada al pastor, porque no, aquí jamás, mire, acá hay gente que tiene llamados, ¿sí? Y que tiene el grado y que en unos meses vamos a hacer unos ungimientos, pero no va a creer que estamos ungiendo porque sí. Ya tenemos más de 3 años de estar en formación profética y ya tenían un llamado profético, ¿sí? Y ya tienen más de 3 años de estar bajo nuestra cobertura en una formación profética. Confiamos en ellos no porque nos cae bien, por el testimonio que tienen y la formación que han tenido. Y Dios nos ha hablado en algunas personas que hay que hacer un ungimiento. No va a creer que sea que solo porque ya te das una palabra profética te vamos a ungir de profeta. Jamás funciona y opera así. Pero ¿qué es lo que yo le quiero decir? Acá no va a oír gente que te va a dar, dice el Señor que aquí estás tu casa y aquí vas a prosperar. No, esas son palabras manipuladas, hombre. A no ser que Dios sí te lo diga a ti primero, ¿sí? Pero jamás de que, hermano, dice el Señor que si tú vienes acá, aquí te va a prosperar. No, hermano, no. Dios te va a prosperar donde tú puedas estar. Si eres obediente, si buscas la santidad, la justicia, te prospera donde tú quieras. Te va a prosperar el Señor. No, si creo yo en la palabra que la pastora dio, si obedecemos a Dios, sí, Dios puede traer, hay lugares donde Dios trae como oasis para que nos levantemos y para que podamos avanzar a la siguiente estación que Dios tiene para nuestra vida. Eso sí. Entonces yo creo en esa palabra. Entonces Dios dice, entonces él se zambulló 7 veces en el Corán conforme a la palabra del varón de Dios, conforme a la palabra. Yo lo motivo hoy que conforme a la palabra usted obedezca y le pida a Dios zambullirse en el río del Espíritu. Que nos pueda limpiar, que nos pueda sanar, que nos pueda libertar. Y cuando digo libertar de todos, que uno a veces dice, yo ya no necesito, hermana. No, si no estoy hablando de pecados. Tal vez usted ya no tiene problemas de lujuria. Entonces ya tienen problemas, no, pero tal vez tienes un problema en tu corazón todavía de muchas cosas. No estoy hablando yo de pecado, porque hay gente que puede ser, yo creo que hay gente que tal vez ya no tiene niveles de pecado altos. Y que tal vez está, hermano, mire, pues sí, mi hermano, como dijo una hermana hace unos días que estaba hablando, hermano, pues sí, mire, he buscado de Dios, yo no he fallado. No, es que Dios no te va a escoger porque tú seas pecador. Dios tiene un proceso para ti porque algo te va a enseñar. Porque te tengo una noticia, tú y yo somos eternos. La eternidad ya está metida en nosotros en el Espíritu. Así que un día de estos nos vamos a tener que ver en algún lugar. Acá en la tierra somos 70, 80 años vivimos, pero somos de origen eterno. Entonces por eso es que Dios trabaja, porque en la eternidad usted no sabe qué va a hacer usted. Si la Biblia dice que vamos a gobernar naciones, ¿qué naciones vamos a gobernar? Por eso póngase vivo aquel que todavía está duro el corazón, que tiene un llamado y no quiere obedecer, porque yo no sé qué sorpresa nos vamos a llevar. Hoy podemos ver un lugar pequeño, usted no sabe qué nación va a gobernar usted en la eternidad.
misterios que están en la palabra. Y también les tengo una noticia de quienes no van a gobernar, porque nunca fueron fieles con Dios. Salvos sí, pero no fieles. Entonces mire qué interesante, dice que y su carne, mire, ¿por qué la Biblia no dice y fue sano? Sino menciona nuevamente, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Nunca le ha llamado la atención la piel de los niños. Yo tengo a mi hijo Tiago, a veces, no sé, le veo la pielita, una cosa que es que está tan delicadita, así, los bracitos, no sé si lo tocan los niños, ¿sí? Son bien especiales los niños, ¿sí? La piel de un niño es una piel virgen, ¿sí? Y dice la palabra, y su carne se volvió como la carne de un niño, ¿sí? Su carne, mire, ¿y qué fue lo que dijo Jesús? Que era necesario ser como ¿qué? Como un niño. Miren la palabra cómo se concatena con el Nuevo Testamento. Miren, Quinta se dice que su carne se volvió como un niño. ¿Por qué no dice como el pétalo de una rosa? Así todo poético. Porque la importancia es que el primer estado que tenemos debe de ser en el estado de la inocencia. Podemos regresar nosotros en el espíritu. Porque en el estado humano usted que es inocente, usted es más mal pensado que la palabra, ¿verdad? Pero ahora fíjese que vamos a levantar una segunda ofrenda. Ay, el pastor ya quiere más dinero. De plano usted quiere ir a comer a la media cancha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted es mal pensado. ¿Y por qué no puede pensar bien? Amén, hermano, yo soy el primero que voy a dar una doble ofrenda. Me explico, porque la gente no lo ve así. Entonces, eso es lo que está hablando. Y su carne se volvió como la carne de un niño. O sea, el primer estado que debemos de tener es el estado de la inocencia, que solamente puede regresar a través del Espíritu, aunque usted no lo crea. Porque hay gente que dice, no hermano, ya no se puede. Se puede en Cristo Jesús. Por eso dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mire rápido porque voy terminando. Y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía. Y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego, mire, esto es lo que me interesa, ¿no? Ya no voy a predicar de Jesse porque aquí es muy largo el mensaje, ¿sí? Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. O sea que la Biblia nos enseña, pon atención, que la salvación ya estaba intrínseca aun cuando Jesucristo aún no había venido. Porque esto tiene una especie de revelación, si quiere, usted quiere, hay como un código de salvación metido acá. Porque este hombre fue sano, mire, la perfección genuina trae salvación a nuestra vida. El perfeccionamiento genuino, ¿sí? Porque en la Biblia usted va a encontrar hombres que obtuvieron un milagro de Jesús, pero no aceptaron la salvación. O sea que usted puede ser sano y volver a pecar, volverse siendo un pecador o un pecaminoso, como usted quiere. ¿Se recuerda aquel hombre que le dijo a Jesús, voy a ir a tu casa por su siervo? ¿Se recuerda? Que estaba enfermo y dice, no soy digno de que entre bajo mi techo. Ninguno vamos a ser dignos de que él entre bajo su techo. Y bueno, Jesús le da la palabra y se cura, pero no tuvo la salvación que Jesús quería que tuviera. Este fue la excepción. Dice, no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová tu siervo de cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar a él y se apoyara sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Aquí hay una gran enseñanza más profunda que otro día la vamos a enseñar, ¿sí? Porque hay cosas, hay cosas que Dios te va a permitir que hagas, ojo pues, pero que Él te las va a permitir para que tú estés en posición de gobierno, aunque tú digas eso no es de Dios. Ten mucho cuidado que juzgas, que ten mucho cuidado que tú haces. Te podría dar un ejemplo que pasó en Guatemala el año pasado, pero ya no me da tiempo y no quiero que alguien vaya a pensar que soy de derecha y que estoy protegiendo al presidente. Pero sí es interesante entender que a veces Dios va a colocar a la gente adecuada en una posición de gobierno, en una posición de nación. Y aunque tú digas, ay, ese cuate, mira, con los ecuménicos, pero Dios te puso ahí para que tú seas luz y para que tú marques una diferencia. Y dice que este hombre estando ahí le dice, Señor, se lo parafraseo, yo quiero que tú entiendas que yo ya no sacrificaré más sacrificio a otros dioses más que a Jehová.
Pero como yo soy un hombre de gobierno, cuando yo entre con el rey, él se va a tomar de mi mano y él va a querer que me incline. Pero que Dios no me lo tome en cuenta porque mi corazón ya no está ahí. Ya mi corazón ya no está ahí. Lo haré por mi posición de gobierno. Pero mi corazón no está ahí. Y dice que, mire lo que le dice Eliseo, y él dice, ven paz. Se fue y caminó. Bueno, ya no sigo ahí, termino este mensaje. ¿Qué es la enseñanza? La perfección. El perfeccionamiento que Dios quiere traer a nuestra vida nos trae libertad del alma, ¿sí? Nos trae libertad de la mente, libertad del corazón, libertad de todo nuestro ser y libertad. Una de las áreas que Dios liberta es el pensamiento. Repita conmigo, el pensamiento. Porque este hombre ya no regresó pensando como venía pensando, sino regresó con un corazón humilde. Regresó con un corazón, no quiero ofender a Dios. Miren su condición, cuando él venía no venía así. Yo imagino que venía tocando con sus caballos, o sea, haber sido algo de película, así como acá película de Ben Hur. O sea, haber bajado el tipo, haber sido un tipo con una posición, un porte, pero el tipo regresó con un corazón de humildad. Y encima Eliseo no le recibe nada. No es tiempo de recibir. ¿Saben por qué? Si usted lee el contexto, yo no lo voy a decir meses después, pero unos capítulos adelante, sitian Samaria. Y entonces Eliseo sabía que no era tiempo de recibir, porque era el tiempo de ver la provisión que iba a venir del cielo, porque es la única manera de ver que Dios está contigo. Si tú no logras entender eso, entonces tú vas a atesorar. Entonces a veces hay etapas en la vida donde Dios quiere que tú vivas del sustento que Él te da día a día. Ah, hermano, pero yo ya me cansé. No te canses. Viene el tiempo también en el que tú vas a atesorar, tú vas a recibir, tú vas a bendecir. Pero el tiempo no era. Mire qué interesante, el profeta se movía en los tiempos. Él no recibió nada porque si él hubiera recibido, hubiera violentado lo que estaba por pasar. ¿Sabía una cosa? En los tiempos, nunca, en la Biblia dice en Hechos que todos vendían sus propiedades, dice sí. ¿Y sabe qué fue lo más importante? Años después, imagínense un cristiano que no lo hizo. Dice que tomaron la ciudad y les arrebataron sus posiciones, sus tierras y todo lo perdieron. Entonces el que vendió la tierra para bendecir a alguien, tenga por seguro que Dios le tuvo que devolver, lo tuvo que bendecir. El que no lo hizo lo perdió y nunca más lo recuperó. Vaya a leer los históricos, es real. Porque uno dice, y vendían sus propiedades, uno dice, bueno, pero vender una propiedad, hermano, una casa para que mi hermano pague la suya, no, hombre, qué tonto. Pero como él era el espíritu y él conoce los tiempos, él sabía que quieres que te bendiga, vende tu casa. Ay, ¿cómo la vende tu casa? Porque te la van a quitar. Si te la quitan, no te la devuelven, pero si tú la das con tu corazón, yo te la voy a devolver, porque yo no soy deudor de nadie. Eso era lo que Dios les estaba diciendo a los israelitas, vaya a estudiarlo. Entonces, ¿sabe qué? Eliseo dijo, no es tiempo de tomar. Pero ya sabe la historia de su siervo, lo que hizo. Pero lo interesante es que el profeta no tomó nada, porque le estaba diciendo, yo no acepto, Dios no acepta, Dios no negocia con tu salvación, Dios no negocia con tu sanidad, Dios te lo entrega gratis. Y el hombre camina de regreso y se queda impresionado en lo que Dios está haciendo. Cierre sus ojos por favor un momento. Oremos ahí donde está, porque hoy yo quiero orar por sanidad. Yo quiero orar por sanidad, y yo sé que aquí hay gente que Dios la va a usar en sanidades. Porque fíjese que hay gente que Dios la va a usar en sanidades. Hay una unción que el Señor siempre declara sobre mi vida, y yo no es que no me la crea. Y tenemos testimonios genuinos de parte de Dios. Tal vez más de 10 testimonios de gente que ha sido sana de cáncer, de sida y de enfermedades bien raras, ¿sí? No hay enfermedades simples. Pero creo que es el tiempo, tomando la palabra que el Señor le dio a la pastora Elena, es el tiempo de pedirle al Señor que Él traiga a este lugar. Yo quiero tomar esa palabra, un fluir de sanidad. Y no estoy hablando solo de sanidad de enfermedades, porque tus finanzas también pueden estar enfermas. A veces tus finanzas se enferman porque tu corazón está enfermo. Si no le puedes dar a Dios, tú no le puedes dar a nadie. Si tú le das a Dios, tú le puedes dar a cualquiera. Tú le puedes ser de luz y de bendición. Si tú amas el dinero, tu corazón no está en Dios, está en el dinero. Porque la Biblia dice que donde está tu tesoro, ¿qué? Ahí estará tu corazón. Entonces Dios quiere que haya un tiempo de sanidad, porque yo recibo la palabra que Dios quiere que haya un fluir del espíritu de sanidad. Pero no estoy hablando solo de sanidades de enfermedades, aunque Dios va a sanar enfermos.
Este es el tiempo de buscar y de pedirle al Espíritu que Él empiece a empoderar a muchos. Dios ha declarado palabras sobre tu vida. Dios te va a usar, Dios te quiere usar. Dios te quiere usar. No quieras que Dios solo te quiere sentado toda tu vida ahí recibiendo. Dios quiere que tú seas un instrumento de justicia, un instrumento de verdad, que seas un vaso de bendición. Y vamos a orar por tus finanzas, por tus empresas, por tu economía, por tu cuerpo, por tu corazón, por tu mente, por tu infancia. Hay gente que no sale del estado de infancia porque en tu infancia sufriste mucho. Dios quiere sanarte y libertarte por completo. Cierre sus ojos y levante sus manos ahí donde está. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, hoy oramos por la vida de cada uno, Señor, cada una, Padre. Solo tú conoces en dónde cada uno de nosotros necesita sanidad, Señor. Pero si es sanidad del cuerpo porque estamos enfermos, estamos quebrantados, adoloridos, afectados, hoy en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que a través de tu Espíritu venga el perfeccionamiento y tú nos sanes, Señor, de toda enfermedad.